Todavía recuerdo el día en que Carmen y yo finalizamos nuestro divorcio. Un proceso silencioso, estéril, sin gritos, solo dos personas agotadas tras años de desconexión. Habíamos construido una vida juntos, criado a un hijo, y durante un tiempo pensé que teníamos algo que duraría para siempre. Nos conocimos en la universidad, ella estudiando administración de empresas y yo arquitectura. Nos enamoramos rápidamente, como suele suceder cuando eres joven y crees que el amor lo puede todo. Nos casamos en una pequeña ceremonia en Toledo, con la catedral como testigo de nuestras promesas. Compramos un piso modesto en las afueras de Madrid y empezamos nuestra vida juntos. Miguel nació 2 años después, llenando nuestro hogar de risas y nuevas responsabilidades. Durante esos primeros años, éramos una familia unida, como tantas otras en nuestro barrio de Chamberí. Pero la riqueza cambió las cosas. Carmen siempre tuvo ambición, algo que admiraba en ella. Comenzó con una pequeña consultoría desde casa mientras yo trabajaba en un estudio de arquitectura. Su negocio creció rápidamente, expandiéndose primero a una oficina en calle Serrano, luego a sucursales en Barcelona y Valencia. A medida que sus empresas florecían y nuestras cuentas bancarias engordaban, la distancia emocional entre nosotros solo aumentaba. Recuerdo claramente una noche de verano, sentados en la terraza de mi Notiche, nuestra nueva casa en La Moraleja, uno de los barrios más exclusivos de Madrid. El jardín estaba perfectamente cuidado, la piscina iluminada con luces azules, y Carmen hablaba entusiasmada sobre expandirse a Portugal. Yo asentía, pero en realidad me sentía como un extraño, un invitado en la vida que ella estaba construyendo. No podía seguir el ritmo de sus ambiciones y eventualmente dejé de intentarlo. Nuestras conversaciones se volvieron prácticas, centradas en logística y en Miguel. Los momentos íntimos desaparecieron. Dormíamos en la misma cama pero separados por un abismo invisible. Las cenas familiares se convirtieron en eventos raros, con Carmen llegando tarde, siempre ocupada con llamadas o revisando correos en su móvil. Miguel, entonces, adolescente, comenzó a fijarse más en el éxito material de su madre que en mis intentos torpes de mantener unida a la familia. Fue Carmen quien pidió la separación, una tarde de domingo, mientras yo leía en el salón. No lo dijo con crueldad, sino con la misma eficiencia con la que dirigía sus negocios. «Esto no funciona, Antonio», dijo. «Creo que ambos merecemos algo mejor». No luché contra ello. Quizás debería haberlo hecho, pero la verdad es que yo también estaba cansado. Me mudé tranquilamente a un apartamento más pequeño en Malasaña, al otro lado de la ciudad, y seguí trabajando en mi modesto puesto en el estudio. Nunca perseguí su fortuna, nunca exigí una parte más allá de lo justo. No valía la pena la guerra, pero me mantuve cerca por Miguel, aunque él rápidamente dejó claro que había elegido el lado de su madre. Miguel tenía 26 años ahora, recién casado con Lucía, una chica de buena familia del barrio de Salamanca, y orgullosamente absorbido por el estilo de vida que Carmen le proporcionaba. Ropa de diseñador, un Audi nuevo, inversiones empresariales, todo regalado por ella. Cada vez que lo veía en alguna cafetería de moda o en El Corte Inglés, parecía más un extraño. Se había teñido el pelo de un rubio que no le quedaba natural, vestía trajes caros que parecían incomodarle, y hablaba con un acento afectado que intentaba ocultar nuestros orígenes más humildes. Hablábamos raramente. Cuando lo hacíamos, se sentía forzado, como si yo fuera una obligación, de la que deseaba poder librarse. No lo culpaba. A su edad, el brillo del dinero y el estatus social pueden cegar fácilmente, pero aún así dolía. Recuerdo su graduación universitaria,
donde me sentaron en la última fila mientras Carmen y sus socios ocupaban lugares privilegiados. O su boda, donde apenas me dirigió la palabra, demasiado ocupado, impresionando a los amigos adinerados de Mindomesinto. Su madre. El distanciamiento con Miguel fue lo más difícil del divorcio. Cada cumpleaños olvidado, cada Navidad donde su visita duraba exactamente el tiempo suficiente para no parecer descortés, cada mensaje sin responder, todas pequeñas heridas que se acumulaban. Intenté mantener la dignidad, nunca le reprochaba nada, pero me dolía ver cómo se transformaba en alguien que valoraba más las apariencias que la autenticidad. Los domingos solía caminar hasta el Parque del Retiro, sentarme junto al estanque y observar a las familias pasear juntas. Padres enseñando a sus hijos a navegar pequeños barcos, abuelos compartiendo churros con sus nietos, parejas de todas las edades disfrutando del sol madrileño. En esos momentos, la soledad pesaba más. Me preguntaba en qué había fallado, qué podría haber hecho diferente para que mi hijo no me viera como un fracasado. A veces me encontraba con antiguos amigos, parejas con las que Carmen y yo solíamos salir antes de que el dinero cambiara nuestra dinámica. La mayoría me trataba con una mezcla de lástima y incomodidad, como si el divorcio fuera contagioso. Pocos se molestaron en mantener la amistad cuando ya no formaba parte del círculo social de Carmen. Aprendí a vivir con eso, a encontrar satisfacción en cosas simples, mis libros, mis paseos, las conversaciones ocasionales con los vecinos del barrio. Los años pasaron así, con una rutina tranquila pero solitaria. Yo observando desde lejos cómo Miguel se convertía en el heredero aparente del imperio empresarial de Carmen, cómo adoptaba sus maneras, sus contactos, su visión del mundo donde el éxito se medía en cifras bancarias. Y aunque nunca dejé de amarlo, cada vez me resultaba más difícil reconocer en él al niño que una vez llevé sobre mis hombros por las calles de Madrid. Carmen falleció inesperadamente. Un derrame cerebral, dijeron. Me enteré por un mensaje de voz dejado por su asistente, Sofía, una mujer eficiente que siempre me había tratado con una cortesía distante. Señor Vega, lamento informarle que la señora Rodríguez ha fallecido esta mañana. El funeral se celebrará el jueves en el Tanatorio de La Paz. Así de simple, así de frío. Miguel no llamó. La noticia me golpeó como un puñetazo en el estómago. A pesar de nuestras diferencias, Carmen había sido una parte fundamental de mi vida durante más de 3 décadas. La madre de mi hijo, mi primera y única esposa. Nos habíamos distanciado, sí, pero nunca imaginé recibir la noticia de su muerte de manera tan impersonal. Pasé la noche en vela mirando viejas fotografías guardadas en una caja bajo mi cama. Carmen joven, sonriente, con el pelo negro azabache cayendo sobre sus hombros mientras paseábamos por la Plaza Mayor. Carmen sosteniendo a Miguel recién nacido en el Hospital La Paz, con los ojos brillantes de lágrimas y orgullo. Carmen y yo en nuestra luna de miel en Granada, frente a la Alhambra. Imágenes de una vida compartida que parecía pertenecer a otra persona, a otra época. Cuando llegué al funeral, vestido con mi único traje oscuro, algo gastado en los codos pero digno, fui tratado como un invitado no deseado. El tanatorio estaba lleno de gente de alto standing, políticos locales, empresarios reconocibles de la prensa económica, celebridades que Carmen había asesorado, todos vestidos impecablemente, con ese aire de importancia que solo el dinero y el poder pueden conferir. Los socios de Carmen susurraban entre ellos cuando pasé. Escuché fragmentos. El ex marido vivía en un piso de alquiler en Malasaña. Nunca entendió su visión.
Mantuve la cabeza alta, ignorando las miradas y los comentarios. No estaba allí por ellos, sino para despedirme de la mujer que, a pesar de todo, había significado tanto en mi vida. Miguel apenas me reconoció. Estaba de pie junto al ataúd cerrado, rodeado de un pequeño grupo de personas que le daban el pésame. Nuestras miradas se cruzaron brevemente y él asintió. Un gesto mínimo que parecía dolerle físicamente. Su esposa, Lucía, me dio una sonrisa condescendiente que lo decía todo. Llevaba un vestido negro de diseñador que probablemente costaba más que todos mis muebles juntos y joyas que brillaban discretamente bajo las luces del tanatorio. Me acerqué a ellos cuando hubo un momento de calma. «Miguel, lo siento mucho», dije extendiendo mi mano. Él la tomó brevemente, un apretón débil y distante. «Gracias por venir», respondió mecánicamente, como si fuera un conocido lejano y no su padre. Lucía intervino rápidamente. «Ha sido una pérdida terrible para todos, especialmente para los más cercanos a Carmen». Su énfasis en los más cercanos fue sutil pero inconfundible. Un recordatorio de que yo ya no pertenecía a ese círculo íntimo. «Por supuesto», respondí con calma. Carmen era una mujer extraordinaria. «Mamá cambió el panorama empresarial para las mujeres en España», dijo Miguel, dirigiéndose más a las personas a nuestro alrededor que a mí. «Su legado vivirá a través de sus empresas y, por supuesto, de las iniciativas que continuaré. En su nombre, noté cómo usaba la ocasión para posicionarse como el heredero natural, el continuador del imperio, típico de lo que Carmen le había enseñado. Cada momento, incluso un funeral, era una oportunidad de networking. Me retiré a un rincón del salón, observando la procesión de personas importantes que venían a presentar sus respetos. Ministros, embajadores, directores de multinacionales. Carmen había llegado muy lejos desde nuestros humildes inicios en aquel piso pequeño de Chamberí. Me pregunté si toda esa gente la conocía realmente, si alguno sabía que le gustaba cantar boleros en la ducha o que tenía una debilidad por los churros con chocolate de San Ginés. Una mujer mayor se acercó a mí. La reconocí vagamente como la madre de Carmen, doña Pilar, a quien había visto pocas veces desde el divorcio. «Antonio», dijo con una voz frágil pero digna, «me alegra que hayas venido». «Era lo correcto», respondí. «Lamento mucho su pérdida, doña Pilar». Ella asintió, sus ojos enrojecidos por el llanto. «¿Sabes? Ella hablaba de ti a veces. No todo fue malo». Sus palabras me sorprendieron. «Gracias por decírmelo». «Carmen era testaruda, como su padre», continuó. «Orgullosa, hasta el final, pero no era rencorosa». Miró hacia Miguel, que charlaba animadamente con un grupo de hombres de negocios. «Me preocupa el chico. Ha cambiado». No supe qué responder. Doña Pilar apretó mi mano brevemente y se alejó, perdiéndose entre la multitud. La ceremonia fue elegante y contenida, como Carmen hubiera querido. Discursos elogiosos de socios y amigos. Una breve intervención de Miguel destacando los logros profesionales de su madre. Nadie mencionó a la mujer detrás de la empresaria, sus sueños juveniles, sus miedos, sus pequeñas manías. Nadie, excepto un antiguo profesor suyo de la universidad, que habló de su determinación y su inteligencia cuando era apenas una estudiante con grandes ideas y bolsillos vacíos. Al finalizar, recibí una invitación, extrañamente formal, del abogado de Carmen. El señor Martínez, un hombre delgado con gafas de montura metálica y traje impecable, me entregó personalmente un sobre. «La lectura del testamento está programada para la próxima semana, señor Vega», dijo con tono profesional. «Su presencia es requerida».
Miguel, que pasaba cerca en ese momento, se detuvo al escuchar esto. ¿Mi padre está incluido en el testamento?, preguntó con sorpresa apenas disimulada. El señor Martínez asintió. Según las instrucciones explícitas de la señora Rodríguez, todos los detalles se revelarán en la lectura formal. Vi cómo el rostro de Miguel se tensaba. Lucía, a su lado, frunció ligeramente el ceño. Intercambiaron una mirada que no supe interpretar. No esperaba mucho. Carmen no tenía ninguna razón para dejarme nada, y asumí que Miguel heredaría todo. Después de todo, habían sido inseparables en los últimos años. Él había ayudado a expandir sus negocios, al menos según su propia versión de los hechos. Pero la reacción de ambos despertó mi curiosidad. Los días siguientes pasaron lentamente. Intenté contactar con Miguel un par de veces, pensando que quizás el funeral había abierto una pequeña puerta para reconectar, pero mis llamadas fueron directamente al buzón de voz. No insistí. Ya había aprendido a no forzar una relación que él claramente no deseaba mantener. El despacho de abogados Martínez Asociados ocupaba toda una planta en un edificio moderno cerca de la Torre Picasso. El día de la lectura del testamento, llegué puntual, vestido con lo mejor que tenía, que seguía siendo modesto comparado con el ambiente. La recepcionista, al escuchar mi nombre, me miró con una curiosidad mal disimulada, como si no encajara con el perfil habitual de los clientes del bufete. La oficina era elegante, cristal y madera pulida, todo gritando riqueza y exclusividad. Me senté en el extremo lejano de la larga mesa de reuniones, mientras Miguel se acomodaba confiadamente junto al abogado, con el brazo descansando sobre el respaldo de su silla. Lucía se inclinó hacia él, susurrando algo, y él soltó una risita. Cuando nuestras miradas se encontraron, sonrió con suficiencia. «No te hagas ilusiones, papá», dijo. «No verás ni un céntimo de sus 19 millones», se rió en voz alta. Ella también. Yo permanecí en silencio, observando cómo otras personas entraban en la sala. Un par de socios de Carmen, su asistente personal Sofía, y para mi sorpresa, doña Pilar, quien me saludó discretamente con la cabeza antes de sentarse en el lado opuesto de la mesa. El abogado, señor Martínez, abrió la gruesa carpeta con calma y precisión. El silencio en la sala era casi tangible, solo interrumpido por el suave zumbido del aire acondicionado y el ocasional tintineo de las tazas de café que la secretaria había servido minutos antes. Observé cómo Miguel tamborileaba nerviosamente con los dedos sobre la superficie pulida de la mesa, una manía que tenía desde niño cuando estaba ansioso, pero intentaba disimularlo. El señor Martínez se aclaró la garganta, ajustó sus gafas y comenzó a leer. El lenguaje era formal, jurídico, pero el mensaje era claro. Carmen había dejado efectivamente la mayoría de su fortuna a Miguel. Una gran parte iría a fideicomisos, otra a organizaciones benéficas que ella había apoyado durante años, y una cantidad generosa para financiar su estilo de vida y emprendimientos empresariales. También había legados menores para Sofía, su fiel asistente, y para doña Pilar, asegurando que su madre viviría cómodamente el resto de sus días. Miguel se reclinó en su asiento satisfecho, intercambiando una mirada triunfante con Lucía. Pude ver cómo sus hombros se relajaban, cómo su respiración se volvía más profunda. La tensión que había mostrado en el funeral y en los días posteriores parecía disolverse. Era el heredero oficial del Imperio Rodríguez, tal como siempre había esperado. Luego, el señor Martínez dio vuelta a una página. «Sin embargo», dijo, su tono cambiando ligeramente, «existe una cláusula de contingencia que permanece activa según lo estipulado por la señora Rodríguez hace 2 años.
La sonrisa de Miguel se congeló. Martínez continuó. En caso de que Miguel Rodríguez Vega, mi hijo, no cumpla con ciertas obligaciones o infrinja los términos acordados antes de mi fallecimiento, el beneficiario alternativo designado recibirá el resto del patrimonio. Observé cómo Miguel parpadeaba rápidamente, la confusión comenzando a nublar su expresión. El rostro de Lucía se sonrojó. ¿Qué obligaciones?, preguntó Miguel bruscamente. El señor Martínez levantó una mano con calma. Llegaremos a eso, pero primero permítanme leer la sección final. La sala quedó en completo silencio. Incluso doña Pilar, que probablemente conocía algunos detalles del testamento, parecía sorprendida por este giro. Sofía mantenía una expresión neutra, profesional, pero noté cómo sus ojos se movían entre Miguel y yo, evaluando nuestras reacciones. Continuando con la lectura, prosiguió el señor Martínez, Carmen Rodríguez especifica: he dedicado mi vida a construir no solo un imperio empresarial, sino también valores de integridad, respeto y responsabilidad. Estos valores deben reflejarse en las acciones de quien lleve adelante mi legado. Miguel se removió incómodo en su asiento. Su confianza inicial comenzaba a desvanecerse, reemplazada por una creciente inquietud. Lucía le susurró algo al oído, pero él la ignoró, concentrado en cada palabra del abogado. Hace 2 años, continuó leyendo Martínez, establecí un acuerdo privado con mi hijo Miguel como condición para el acceso anticipado a partes de mi patrimonio. Este acuerdo fue formalizado, firmado y notariado el 15 de mayo de 2023. El abogado extrajo otro documento de la carpeta y lo deslizó sobre la mesa. Era una copia del acuerdo, con la firma de Miguel claramente visible al final. Reconocí su caligrafía, ese peculiar modo de firmar que había desarrollado cuando empezó a trabajar con Carmen, más estilizado que la firma despreocupada de su juventud. En este acuerdo, continuó el señor Martínez, el señor Miguel Rodríguez Vega aceptó varias condiciones: completar su programa de posgrado en Administración de Empresas, evitar vender acciones de la compañía sin aprobación previa y, lo más importante, hizo una pausa significativa: mantener una relación respetuosa con ambos progenitores, incluido usted, señor Vega. Sentí que todos los ojos se volvían hacia mí. No había esperado esto. Carmen nunca había mencionado tal acuerdo, nunca había dado la más mínima indicación de que estuviera al tanto de cómo Miguel me trataba o de que le importara. La cláusula, continuó el abogado, fue redactada con brutal claridad. Permítanme citar textualmente: mi hijo deberá mantener comunicación regular, respetuosa y significativa con su padre, Antonio Vega. Esto incluye, pero no se limita a, visitas mensuales, comunicación telefónica semanal y la inclusión de su padre en eventos familiares importantes. Cualquier evidencia de abandono, desprecio o exclusión deliberada constituirá una violación de este acuerdo. Miguel palideció visiblemente. Sus manos, antes relajadas sobre la mesa, ahora se cerraban en puños. Lucía parecía tan sorprendida como él, sus ojos muy abiertos, su respiración acelerada. El señor Martínez comenzó a enumerar las infracciones documentadas. Miguel había abandonado su programa de posgrado hacía 1 año, alegando que la experiencia práctica en las empresas era más valiosa que teorías académicas obsoletas. Había vendido una participación sustancial en una de las empresas más pequeñas de Carmen sin consultarla, algo que ella descubrió solo meses antes de su muerte. Pero la violación final era la más personal. Había bloqueado activamente toda comunicación de mi parte, incluyendo cartas devueltas y mensajes ignorados.
La señora Rodríguez mantuvo un registro detallado de estas infracciones, explicó Martínez. Sofía, por favor. La asistente de Carmen asintió y sacó una tableta. La señora Rodríguez me pidió que documentara cada intento de contacto del señor Vega hacia su hijo, así como las respuestas o la falta de ellas. Comenzó a leer fechas, mensajes, llamadas, todas ignoradas o rechazadas explícitamente por Miguel. El 24 de diciembre pasado, el señor Vega envió una tarjeta de Navidad y un regalo que fueron devueltos sin abrir. El 15 de febrero intentó asistir a la inauguración de la nueva sede de Rodríguez Consulting, pero su nombre fue eliminado de la lista de invitados por orden expresa de Miguel. Con cada ejemplo, veía cómo Miguel se hundía más en su asiento. Su expresión había pasado de la sorpresa a la incredulidad y ahora al miedo. Empezaba a entender las consecuencias de sus acciones. Carmen había estado al tanto de todo. No me había enfrentado directamente a Miguel, explicó el señor Martínez, pero había actualizado su testamento 6 meses antes de su muerte para reflejar esas violaciones. Como resultado, el beneficiario alternativo, yo, recibiría todo lo que no estaba protegido por el fideicomiso, más de 11 millones de euros en activos, incluyendo propiedades, acciones y participaciones en empresas. Es importante señalar, añadió el señor Martínez, que la señora Rodríguez fue muy específica sobre las razones de esta decisión. No se trata de un castigo vengativo, sino de asegurar que su legado esté en manos de alguien que respete los valores fundamentales que ella consideraba esenciales: la integridad, la lealtad familiar y el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Doña Pilar asintió levemente, sus ojos húmedos, pero su expresión firme. Parecía que ella había conocido, al menos en parte, las intenciones de su hija. Además, continuó el abogado, la señora Rodríguez dejó instrucciones específicas sobre cómo desea que se utilice este patrimonio. Estableció que una parte sustancial debe destinarse a la Fundación Rodríguez para la educación, con especial énfasis en becas para jóvenes de entornos desfavorecidos, como ella misma fue una vez. Por primera vez desde que comenzó la lectura, sentí una profunda emoción. Este detalle revelaba a la Carmen que yo había conocido y amado décadas atrás, antes de que el éxito y la ambición transformaran nuestra relación. Aquella joven idealista que hablaba de cambiar el mundo, de usar el éxito para ayudar a otros. Quizás, después de todo, esa Carmen nunca había desaparecido completamente. Miguel explotó. «Esto es una locura», bramó, poniéndose de pie. «No puedes darle eso a él. Él no lo ganó, ni siquiera lo quería». Lucía tiraba de su brazo, susurrando frenéticamente, pero él la apartó. «Esta es mi herencia. Ella era mi madre». El señor Martínez permaneció tranquilo. «Todo es legal y está documentado, Miguel. Tu madre tenía plena capacidad mental cuando realizó estos cambios. Incluso grabó un video para acompañar este testamento, si quieres verlo». «¿Un video?». La voz de Miguel se quebró ligeramente. El abogado asintió. «Lo preparó hace 6 meses, después de confirmarse las violaciones del acuerdo. ¿Deseas que lo reproduzcamos ahora?». Miguel se sentó lentamente, el rostro pálido, los puños apretados. Después de un momento, asintió en silencio. El señor Martínez insertó un pendrive en el ordenador de la sala. La pantalla de proyección descendió automáticamente desde el techo y después de unos momentos apareció el rostro de Carmen. Estaba sentada en su despacho de la sede central, la vista de Madrid visible a través de los ventanales a sus espaldas. Lucía un traje gris perla, su pelo, ahora con algunas canas elegantes, perfectamente peinado. Se veía serena, pero decidida.
Si están viendo este video, comenzó, significa que ya no estoy con ustedes y que el señor Martínez ha encontrado necesario explicar las modificaciones a mi testamento. Hizo una pausa, sus ojos directamente hacia la cámara como si pudiera vernos a todos sentados allí. Miguel, hijo mío, esto debe ser difícil para ti, pero necesito que entiendas mis razones. La voz de Carmen sonaba firme, profesional, la misma que usaba en las juntas directivas. Pero yo, que la había conocido durante tantos años, podía detectar una nota de tristeza bajo esa fachada. Hace 2 años, continuó, cuando me pediste acceso anticipado a tu fideicomiso para invertir en aquella startup tecnológica, decidí que era el momento adecuado para asegurarme de que estabas preparado no solo para heredar mi fortuna, sino también mis valores. El dinero puede crear o destruir, Miguel. Puede fomentar la arrogancia o la generosidad. Puede construir puentes o levantar muros. Miguel observaba la pantalla con una mezcla de asombro y rabia contenida. Sus manos se aferraban a los reposabrazos de su silla. Establecí 3 condiciones simples: educación, responsabilidad empresarial y, lo más importante, respeto familiar. Creía que cumplirías estas condiciones no por obligación, sino porque reflejaban valores que habías internalizado. Me equivoqué. Carmen tomó un sorbo de agua antes de continuar. Tu padre, Antonio, nunca ha sido un hombre ambicioso en términos materiales. Nuestras diferencias fueron profundas, pero nunca cuestioné su integridad o su amor por ti. Cuando nos divorciamos, él pudo haber peleado por una parte sustancial de lo que habíamos construido juntos. No lo hizo. Eligió la paz sobre el dinero, tu bienestar sobre su comodidad. Sentí un nudo en la garganta. Carmen nunca había reconocido esto en vida, al menos no frente a mí. Sin embargo, continuó, su voz endureciéndose ligeramente, has elegido tratarlo como a un extraño, o, peor, como a alguien indigno de tu tiempo y respeto. He visto cómo has devuelto sus cartas sin abrir, cómo has cancelado encuentros en el último momento, cómo lo has excluido deliberadamente de eventos donde cualquier padre debería estar presente. Sofía, la asistente, asintió imperceptiblemente. Había sido testigo de todo esto, y probablemente quien había mantenido a Carmen informada. Miguel, cuando firmaste el acuerdo para recibir 5 millones de euros anticipados de tu herencia, esas condiciones no eran simples formalidades. Representaban mi esperanza de que el hombre en que te estabas convirtiendo fuera no solo exitoso, sino también íntegro, no solo rico, sino también compasivo. En la pantalla Carmen tomó una carpeta y la abrió, mostrando documentos que reconocí como informes académicos. Abandonaste tus estudios de posgrado alegando que eran innecesarios, a pesar de que la educación continua fue siempre un pilar fundamental en nuestra familia. Vendiste acciones de Rodríguez Comunicaciones sin consultar a la junta directiva, poniendo en riesgo la estabilidad de una empresa que da trabajo a más de 100 personas. Miguel bajó la mirada por primera vez. Estos hechos eran indiscutibles, documentados en los registros corporativos y académicos. Pero lo que más me ha decepcionado, continuó Carmen, ha sido tu trato hacia Antonio. No exigí que lo amaras o que fingieras un afecto que no sientes. Solo pedí respeto básico, comunicación regular y consideración hacia el hombre que te crió durante tus primeros años, que te enseñó a montar en bicicleta, que te leía cuentos cada noche. Recordé aquellos momentos, las tardes en casa, de campo, enseñando a Miguel a mantener el equilibrio en su primera bicicleta roja. Las noches leyéndole aventuras de Don Quijote adaptadas para niños, haciendo voces distintas para cada personaje mientras él se reía bajo las sábanas.
He documentado meticulosamente cada intento de acercamiento por parte de Antonio y cada rechazo por tu parte, no como una madre vengativa, sino como una empresaria acostumbrada a basar decisiones en hechos concretos. La cámara hizo un primer plano de su rostro. Mi decisión no ha sido impulsiva, Miguel. He esperado, he observado, he dado oportunidades para la rectificación. Se reclinó en su silla y por un momento vi a la Carmen que había conocido décadas atrás, la mujer apasionada y justa que me había enamorado. El contrato que firmaste especificaba claramente las consecuencias del incumplimiento. No puedes alegar sorpresa ahora. Hubo un momento de silencio en el video. Carmen parecía estar reflexionando, eligiendo sus palabras con cuidado. Antonio, dijo finalmente, mirando directamente a la cámara como si supiera exactamente dónde estaría yo sentado. Nunca hablamos de esto en vida, y lo lamento. Nuestro divorcio fue amargo, pero con los años comprendí que en gran parte fue culpa mía. Mi ambición se convirtió en obsesión, tu paciencia en resignación. Nos perdimos en algún punto del camino. Sentí que todos me miraban, pero mantuve la vista fija en la pantalla. Era como si Carmen y yo estuviéramos teniendo una última conversación privada, irónicamente frente a todas estas personas. El patrimonio que ahora recibes no es compensación por los años perdidos. Ninguna cantidad de dinero podría serlo. Es reconocimiento de tu integridad y quizás una oportunidad para que nuestro hijo comprenda que hay valores que no se pueden comprar ni vender. El video continuó con instrucciones específicas sobre las empresas, la fundación y otros asuntos financieros. Carmen había sido minuciosa, cubriendo cada detalle con la precisión que la caracterizaba. Finalmente miró nuevamente a la cámara. Miguel, esto no es un castigo, es una lección, la última que puedo darte como madre. El dinero va y viene, pero la integridad, una vez perdida, es difícil de recuperar. Te quiero, hijo mío, y creo en tu capacidad para reflexionar y crecer a partir de esto. Hizo una pausa. Antonio, confío en que usarás este legado sabiamente, no por mí, sino por los valores que alguna vez compartimos. La pantalla se volvió negra. El silencio en la sala era absoluto, pesado con emociones no expresadas. El señor Martínez apagó el proyector y volvió a su asiento. Como pueden ver, dijo suavemente, la señora Rodríguez tomó esta decisión con pleno conocimiento y después de una cuidadosa consideración. Los documentos detallando las infracciones están disponibles para su revisión, aunque el video ha resumido lo esencial. Doña Pilar se secó discretamente una lágrima. Sofía mantenía su expresión profesional, pero vi cómo apretaba los labios, conteniendo quizás sus propias emociones. Los socios comerciales presentes parecían incómodos, como intrusos en un drama familiar íntimo. Lucía fue la primera en romper el silencio. Esto es claramente manipulación emocional, dijo, su voz tensa. Carmen estaba enferma, resentida. No podemos tomar en serio. Mi hija gozaba de perfecta salud mental cuando grabó este video, interrumpió doña Pilar con firmeza. Y cada palabra que dijo refleja conversaciones que tuvimos en privado. No estaba manipulando, estaba estableciendo consecuencias para acciones conscientes. Los documentos legales son claros, añadió el señor Martínez. El acuerdo fue firmado voluntariamente con asesoramiento legal independiente para ambas partes. Las condiciones y consecuencias fueron explícitamente establecidas y aceptadas. Miguel no había dicho nada desde que comenzó el video. Permanecía sentado mirando fijamente la mesa, como si las vetas de la madera contuvieran algún código secreto que pudiera revertir lo sucedido.
Finalmente levantó la vista, sus ojos encontrándose con los míos por primera vez sin arrogancia o desdén. ¿Lo sabías?, preguntó, su voz apenas audible. ¿Sabías sobre este acuerdo? Negué, con la cabeza. No tenía idea, respondí honestamente. Tu madre nunca me lo mencionó. El señor Martínez recogió sus documentos con calma metódica. Si no hay más preguntas sobre los aspectos legales del testamento, sugiero que tomemos un descanso. Hay un café y refrigerios en la sala contigua. Se ajustó las gafas, mirando a cada persona en la mesa. La formalización de la transferencia de activos comenzará mañana. Señor Vega, necesitaremos que venga a firmar algunos documentos. La gente comenzó a levantarse, moviéndose con esa incomodidad que sigue a los momentos de alta tensión. Los socios comerciales de Carmen murmuraban entre sí, lanzándome miradas evaluadoras, como si de repente me vieran bajo una luz completamente diferente. Ya no era el exmarido insignificante, ahora era un actor importante en el futuro de las empresas Rodríguez. Doña Pilar se acercó a mí mientras me ponía de pie. Antonio, dijo en voz baja, me gustaría hablar contigo cuando todo esto se calme un poco, asentí apretando suavemente su mano arrugada. Ella había perdido una hija, y en medio de todo este drama legal, esa realidad humana fundamental parecía haberse desdibujado. Sofía, la asistente de Carmen, se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo brevemente a mi lado. La señora Rodríguez dejó algunas pertenencias personales para usted, dijo profesionalmente. Cosas de antes del divorcio. Fotografías principalmente. Cuando esté listo, puede pasar por su despacho a recogerlas. Le agradecí con un gesto. Estos pequeños actos de consideración de Carmen preparando este momento, pensando en los detalles humanos más allá de los millones, me afectaban más profundamente que la sorprendente herencia. Miguel permanecía sentado, inmóvil, mientras los demás abandonaban la sala. Lucía se inclinó hacia él, susurrando urgentemente, pero él la ignoró. Finalmente ella se enderezó, frustrada. «Voy por un café», dijo secamente, y salió con pasos rápidos y precisos, el taconeo de sus zapatos de diseñador resonando en el suelo de mármol. Me dirigí hacia la puerta inseguro de si debía intentar hablar con Miguel o dejarlo procesar todo solo. Decidí que este no era el momento para forzar una conversación, pero antes de que pudiera salir, su voz me detuvo. «Todo. Esto es una farsa», dijo sin mirarme directamente. «Una manipulación desde la tumba». Me detuve, dándome la vuelta lentamente. «Miguel». «No», me interrumpió, levantándose de golpe. La silla rodó hacia atrás, chocando contra la pared. «No pretendas que esto te sorprende. Debiste haberlo planeado con ella. Debiste haberle llenado la cabeza de historias sobre lo mal hijo que soy». «Nunca hablé con tu madre sobre ti», respondí con calma. «Después del divorcio apenas nos comunicábamos». «¡Mentira!», exclamó, su voz amplificada por la acústica de la sala vacía. «Siempre fuiste así, haciéndote la víctima, el mártir, abandonado. Pobre Antonio, el arquitecto modesto cuya esposa ambiciosa lo dejó atrás». Sus palabras dolían, pero intenté mantener la compostura. «No soy ninguna víctima, Miguel. He vivido la vida que elegí, con sus alegrías y sus dificultades». «¿Y ahora vas a jugar al empresario? ¿Vas a sentarte en el despacho de mi madre y pretender que entiendes algo de lo que ella construyó?» Se acercó y pude oler el caro perfume que usaba, ver los gemelos de oro en sus puños. «No durarás ni 6 meses, arruinarás todo su legado». «No, tengo intención de dirigir las empresas», respondí. «Hay gente mucho más capacitada para eso, gente que tu madre eligió y formó».
Esto pareció desconcertarlo momentáneamente. Había esperado que yo alardeara de mis nuevos planes, que me regodeara en mi inesperada fortuna. Mi respuesta mesurada lo dejó sin un contraataque inmediato. «Entonces, ¿qué vas a hacer?», preguntó, la confusión momentáneamente reemplazando la ira. «¿Vender todo? ¿Jubilarte en alguna isla?». «No lo he decidido aún», dije honestamente. «Acabo de enterarme, igual que tú. Pero puedo asegurarte que respetaré las intenciones de Carmen, especialmente en lo referente a la fundación educativa». Miguel soltó una risa amarga. Por supuesto, el noble Antonio, siempre tan correcto, tan desinteresado. Dio un paso más cerca, su rostro a centímetros del mío. «Te odio, siempre te he odiado. Cuando era niño, veía cómo mirabas a mamá, con esa expresión patética de cachorro abandonado mientras ella construía un imperio. Eras un lastre para ella, para nosotros». Sus palabras eran como cuchillos, pero mantuve mi expresión serena. Este no era realmente Miguel hablando, era su dolor, su confusión, su mundo desmoronándose ante sus ojos. «Lamento que te sientas así», dije suavemente. «Pero hubo un tiempo, cuando eras pequeño, en que no me veías de esa manera. Hubo un tiempo en que construíamos castillos de arena en Santander, en que te llevaba sobre mis hombros por el retiro, en que me mostrabas orgulloso tus dibujos del colegio». Por un instante, algo parpadeó en sus ojos. ¿Reconocimiento? ¿Un recuerdo fugaz? Pero rápidamente fue reemplazado por dureza. «Eso fue hace mucho tiempo, antes de que entendiera quién eras realmente». «¿Y quién soy, Miguel?». «Un fracasado», escupió. «Un hombre que se conformó con la mediocridad mientras su esposa alcanzaba las estrellas. Un padre que no luchó lo suficiente». Esta última frase me golpeó con fuerza. Quizás tenía razón. Quizás debería haber luchado más, no por el dinero o las propiedades, sino por mantener mi lugar en su vida. «Tienes razón en una cosa», admití. «Debería haber luchado más, por ti, por nuestra relación. Me retiré demasiado fácilmente. Cuando comenzaste a alejarte, temía imponerme, convertirme en una obligación. Ese fue mi error». Mi honestidad pareció desarmarlo momentáneamente. Esperaba recriminaciones, defensas, no esta admisión directa. «Da igual», dijo, recuperando su postura defensiva. «Esto no cambia nada. Impugnaré el testamento. Tengo abogados, buenos abogados. Demostraré que estaba manipulada, que el acuerdo era abusivo». «Estás en tu derecho», respondí. «Pero antes de embarcarte en una batalla legal larga y costosa, te sugiero que veas los documentos completos. Tu madre era meticulosa en los negocios. Dudo que haya dejado cabos sueltos en algo tan importante como su testamento». El señor Martínez apareció en la puerta con una expresión de preocupación al notar la tensión entre nosotros. «¿Está todo bien, señores?». «Perfectamente», respondió Miguel con una sonrisa forzada. Se ajustó la corbata y recogió su maletín. «Mi padre y yo estábamos teniendo una charla sincera, eso es todo. De hecho, ya me iba. Tengo que consultar con mis abogados». Me miró fijamente una última vez. «Esto no ha terminado». Salió de la sala con pasos rápidos y decididos. El señor Martínez me miró interrogante. «Estará bien», dije, sin estar completamente seguro. «Necesita tiempo para procesar todo esto». «La señora Rodríguez anticipó su reacción», comentó el abogado. «Me dejó instrucciones específicas para manejar cualquier impugnación legal. Créame, señor Vega, ella consideró todos los ángulos». Asentí. Eso sonaba como la Carmen que conocí. 3 pasos por delante, siempre preparada para cualquier contingencia. En la sala contigua, los demás conversaban en pequeños grupos, la tensión aún palpable en el ambiente.
Lucía estaba al teléfono en un rincón, hablando rápidamente en voz baja. Me vio y desvió la mirada, dándome la espalda ostensiblemente. Los socios comerciales me observaban con curiosidad mal disimulada, evaluando al nuevo e inesperado jugador en su mundo. Doña Pilar se acercó ofreciéndome una taza de café. Era su manera de hacer justicia, dijo simplemente. Carmen siempre tuvo un fuerte sentido de lo correcto, aunque a veces lo expresara de formas complicadas. No buscaba justicia, respondí. Nunca pedí nada de esto. Lo sé. Creo que por eso mismo te lo dejó. La anciana miró hacia la puerta por donde Miguel había salido. Está herido ahora, confundido. Dale tiempo. Bajo toda esa rabia hay un buen chico, el nieto que solía ayudarme a hacer torrijas en Semana Santa. Quería creerle. A pesar de todo, Miguel seguía siendo mi hijo, el bebé que una vez sostuve en mis brazos, prometiéndole protección y amor incondicional. Sofía se acercó discretamente. Señor Vega, hay periodistas abajo, alguien filtró información sobre el testamento. ¿Desea hacer alguna declaración o prefiere salir por la puerta trasera? La noticia me sorprendió. Apenas habían pasado 2 horas desde la lectura del testamento. ¿Cómo se han enterado tan rápido? Sofía miró significativamente hacia donde Lucía continuaba hablando por teléfono. Tengo mis sospechas. La señora Rodríguez me enseñó a anticipar las filtraciones estratégicas. Prefiero evitar a la prensa si es posible, respondí. Lo último que necesitaba era verme envuelto en un circo mediático. Por supuesto, puedo arreglar que lo escolten hasta el estacionamiento subterráneo. Hizo una pausa. La señora Rodríguez tenía un coche con chofer. Ahora es suyo, si desea utilizarlo. La idea me resultó extraña, casi cómica. Yo, que durante años había usado el metro o caminado por Madrid, de repente tenía un coche con chofer. Gracias, pero prefiero caminar, respondí. Necesito aire fresco para procesar todo esto. Sofía asintió, comprendiendo. Como desee, le llamaré mañana para coordinar la firma de documentos. Salí del edificio por una puerta lateral, evitando a los reporteros que se agolpaban en la entrada principal. Madrid bullía con su energía habitual, turistas tomando fotos de edificios históricos, oficinistas apresurándose hacia el metro, vendedores ambulantes ofreciendo sus mercancías. La normalidad de la escena contrastaba agudamente con la revolución que acababa de ocurrir en mi vida. Caminé sin rumbo por un tiempo, intentando asimilar todo lo sucedido. Las calles familiares de siempre parecían diferentes ahora, como si las viera a través de un filtro nuevo. En un semáforo, me detuve junto a un kiosco de prensa. En la portada de un periódico económico, el rostro de Carmen me devolvía la mirada junto al titular. Fallece Carmen Rodríguez, pionera empresarial española. Pronto supuse, habría nuevos titulares sobre el sorprendente giro en su testamento. Pasaron semanas y la transición comenzó. El proceso legal de transferencia de activos resultó ser tan complejo como cabía esperar. Reuniones interminables con abogados, contables, asesores fiscales y ejecutivos de las diversas empresas de Carmen. A cada paso me sorprendía la meticulosidad con que ella había planificado todo esto, como si hubiera visualizado exactamente cómo se desarrollarían los acontecimientos. Sofía resultó invaluable durante este periodo. Conocía cada detalle del Imperio Rodríguez, cada contrato, cada relación comercial importante. La señora Rodríguez me pidió expresamente que le asistiera en la transición, me explicó. Dijo que usted tendría la visión, pero necesitaría ayuda con los detalles técnicos. Me preguntaba cuándo había dicho eso Carmen. ¿Cuánto tiempo había estado preparando este escenario? La idea de que hubiera estado observando silenciosamente la relación deteriorada entre Miguel y yo, documentando cada interacción fallida,
Mientras planeaba esta redistribución masiva de riqueza, era inquietante y conmovedora a la vez. No hice ningún movimiento repentino, no compré coches nuevos ni hice gestos públicos ostentosos. Mantuve mi trabajo por un tiempo más, finalizando proyectos pendientes en el estudio de arquitectura. Mis colegas no sabían cómo tratarme después de que la noticia se filtró a la prensa. Algunos se volvieron excesivamente amables, otros distantes, como si mi nueva situación financiera hubiera erigido una barrera invisible. Mi jefe, Ramón, un hombre práctico de pocas palabras, fue el único que mantuvo la misma actitud. «Así que ahora eres millonario», dijo un día mientras revisábamos los planos de una renovación. «¡Felicidades! ¿Te importa pasarme el escalímetro?» Esa normalidad fue un ancla durante esos primeros días de adaptación. Eventualmente, sin embargo, decidí dejar el estudio. No tenía sentido ocupar un puesto que alguien más necesitaba cuando yo tenía la libertad de explorar nuevos caminos. Me despedí sin fanfarria, promediando el proyecto en el que trabajaba y recomendando a un joven arquitecto talentoso para reemplazarme. El dinero no me cambió, no realmente. Seguí viviendo en mi apartamento de Malasaña durante meses, hasta que encontré una casa modesta pero hermosa cerca del Parque del Oeste, con suficiente espacio para un pequeño jardín. Contraté a una mujer del barrio, Dolores, para que viniera a limpiar 2 veces por semana, más por darle trabajo que por necesidad. Ella me contaba sobre sus nietos mientras preparaba café, y esa cotidianidad valía más que cualquier lujo. Invertí sabiamente, siguiendo algunas de las estrategias que Carmen había empleado con tanto éxito. No por imitarlas, sino porque tenían sentido. Diversifiqué, apoyé empresas sostenibles, busqué proyectos con impacto social positivo. El señor Martínez me presentó a asesores financieros de confianza que me guiaron a través del complejo mundo de las inversiones de alto nivel. Doné una porción significativa al Hospital La Paz, donde Carmen había sido tratada, para mejorar la unidad de neurología. También establecí un fondo de becas a su nombre en la Universidad Complutense, destinado a estudiantes de entornos desfavorecidos que mostraran promesa en el campo empresarial. No lo hice como un gesto grandilocuente, sino porque sentía que era lo correcto, lo que Carmen hubiera querido. Las empresas Rodríguez siguieron funcionando bajo la dirección de los ejecutivos que Carmen había formado durante años. No interferí en la gestión diaria, limitándome a asistir a las reuniones de la junta directiva donde mi voto era necesario. Al principio, los demás miembros me miraban con escepticismo, esperando quizás que cometiera algún error garrafal, que demostrara mi ignorancia en temas financieros. Con el tiempo, sin embargo, comenzaron a apreciar mi perspectiva diferente, mi enfoque en la sostenibilidad a largo plazo sobre los beneficios inmediatos. «Usted piensa como un arquitecto, señor Vega», me dijo una vez la directora financiera después de una reunión particularmente productiva. «Ve la estructura completa, no solo los números del trimestre». No intenté contactar con Miguel. Era su decisión si quería restablecer algún tipo de relación. Los primeros meses, sus abogados presentaron varias impugnaciones al testamento, tal como había amenazado. Todas fueron desestimadas. Carmen, efectivamente, no había dejado cabos sueltos. Supe por doña Pilar, con quien comencé a reunirme regularmente para almuerzos dominicales, que Miguel y Lucía se habían mudado a un apartamento más pequeño en el barrio de Salamanca. No tan lujoso como la mansión en La Moraleja, pero aún bastante cómodo. Miguel seguía teniendo acceso a su fideicomiso, que aunque sustancialmente menor de lo que había esperado, le proporcionaba un ingreso considerable. «Está intentando reconstruir su reputación», me contó doña Pilar mientras compartíamos
Una paella en la terraza de mi nueva casa. Ha vuelto a la universidad para terminar su posgrado y ha empezado un pequeño negocio de consultoría. Me alegro, dije sinceramente. A pesar de todo, quería que le fuera bien, que encontrara su propio camino. Lucía lo dejó, añadió doña Pilar, removiendo su sangría con la pajita. Aparentemente, un marido sin mansión y sin el imperio Rodríguez completo no era lo que había firmado. No comenté nada, no me sorprendía, pero tampoco me alegraba del sufrimiento de mi hijo. Preguntó por ti la semana pasada, continuó la anciana, observándome cuidadosamente por encima de sus gafas de lectura. Quería saber cómo estabas. Sentí una punzada de esperanza. ¿Y qué le dijiste? La verdad, que estás bien, que estás usando el dinero de manera responsable, que preguntas por él casi tan a menudo como él por ti, aunque ninguno de los dos da el paso de llamar al otro. Sonreí ante su astuta observación. Doña Pilar, a sus 78 años, veía a través de las pretensiones y los orgullos heridos con claridad cristalina. Pasé más tiempo en mi jardín, cultivando tomates y hierbas aromáticas, encontrando una satisfacción simple en ver crecer las plantas bajo mi cuidado. Comencé a viajar, no a destinos ostentosos, sino a lugares tranquilos con historia, pueblos pequeños en la costa gallega, monasterios en Navarra, aldeas escondidas en las montañas de Asturias. Llevaba un cuaderno donde dibujaba edificios antiguos, detalles arquitectónicos que me llamaban la atención, escenas cotidianas de la vida rural española. También empecé a escribir, no memorias, simplemente reflexiones, pensamientos sobre arquitectura, sobre el paso del tiempo, sobre las decisiones que dan forma a nuestras vidas. No necesitaba que el mundo conociera lo que había sucedido, pero yo recordaba todo, especialmente la forma en que Miguel se había reído de mí antes de que se leyera el testamento, y la manera en que sonreí después, sabiendo que la verdad siempre gana en silencio. Fue casi un año después cuando recibí la llamada. Estaba en mi jardín, podando un rosal que había plantado recientemente cuando sonó mi teléfono. El nombre en la pantalla me dejó paralizado por un momento. Miguel. ¿Sí? Contesté, intentando mantener mi voz neutral. Hubo un silencio al otro lado, tan largo que pensé que quizás había colgado. Finalmente, papá. Una sola palabra, cargada de tantas emociones complejas. No Antonio, como me había llamado en los últimos años, sino papá. Miguel, respondí suavemente. Me alegra escucharte. Otro silencio. Podía escuchar su respiración, el ruido de fondo de lo que parecía ser una cafetería. He estado pensando, dijo finalmente. Quizás podríamos hablar, tomar un café o algo. Cerré los ojos, conteniendo la emoción que amenazaba con desbordarme. Me gustaría eso, respondí. No será fácil, advirtió. Hay mucho que procesar. Lo sé. No espero que sea fácil, solo que sea real. Hubo otro momento de silencio. El domingo, dijo. ¿Te parece bien? En aquella cafetería de Lavapiés donde solíamos ir cuando yo era pequeño. Si es que todavía existe. La Taza Dorada sigue allí, confirmé, sorprendido de que recordara ese lugar. Solíamos ir los domingos por la mañana, antes de pasear por el rastro. Miguel siempre pedía chocolate con churros, aunque invariablemente acababa más chocolate en su cara que en su estómago. A las 11 entonces, dijo, allí estaré. Después de colgar, me quedé un largo rato sentado en el jardín, observando cómo la luz del atardecer transformaba los colores de las flores. Un gorrión se posó en la fuente pequeña que había instalado. Bebió un poco de agua y voló nuevamente, libre y ligero. No me hacía ilusiones. Una conversación no repararía años de distanciamiento.
Quizás Miguel solo quería discutir asuntos prácticos, quizás incluso intentaría negociar algún tipo de acuerdo financiero. O tal vez, solo tal vez, había comenzado a reflexionar sobre lo que realmente importaba en la vida. Cualquiera que fuese el motivo, yo estaría allí, con el corazón abierto, pero los pies en la tierra. El dinero de Carmen me había dado algo que Miguel había intentado quitarme: dignidad. Pero lo que realmente anhelaba no podía comprarse: la oportunidad de ser padre nuevamente, de conocer al hombre en que mi hijo se estaba convirtiendo. Esa noche, antes de acostarme, saqué una vieja fotografía del cajón de mi mesita de noche. Carmen, Miguel y yo en la playa de la Concha, en San Sebastián. Miguel tendría unos 6 años, sonriendo ampliamente con un helado en la mano y arena en la nariz. Carmen y yo lo flanqueábamos, nuestros brazos rozándose ligeramente detrás de su pequeña espalda. 3 personas felices, congeladas en el tiempo, inconscientes del camino que les esperaba. La guardé cuidadosamente y apagué la luz. Mañana sería otro día, y el domingo quizás el comienzo de algo nuevo, o tal vez solo el cierre adecuado de algo antiguo. En cualquier caso, estaba en paz. La vida da muchas vueltas, y a veces, solo a veces, esas vueltas nos llevan exactamente donde necesitamos estar.